descubrimiento más peligroso de Emerson no se trataba de la trascendencia espiritual. Se trataba de personas que ven verdades que otros no pueden ver y por qué esta habilidad las destruye. En sus ensayos y conferencias, Emerson documentó a las personas con lo que llamó percepción intuitiva diferente. Las personas que podrían leer las intenciones reales detrás de las palabras se sienten emociones ocultas y perciben estándares de autenticidad que escaparon a todos los demás. Vieron a través de máscaras sociales, detectaron falsedad al instante y sintieron las tensiones poco adhesivas en cada entorno. Emerson llamó este descubrimiento peligroso porque estas personas constantemente terminaron aisladas, agotadas e incapaces de mantener relaciones normales. No porque fueran inestables, sino porque ver todo tenía un costo psicológico que nadie entendía. Hoy, te mostraré el descubrimiento más peligroso de Emerson sobre personas que ven más allá de lo ordinario y por qué creía que esta rara habilidad o te destruye o te transforma en algo extraordinario. El caso que reveló el descubrimiento más peligroso de Emerson comenzó con un estudiante que describió en sus notas privadas, un joven muy introspectivo e intuitivo que lo buscó en 1836, durante el periodo en que Emerson desarrolló su filosofía del individualismo radical. Este estudiante, que representa lo que Emerson clasificaría más tarde como el tipo más raro de personalidad humana, tenía lo que él llamó percepción intuitiva no se puede ver. Podría entrar en cualquier habitación e inmediatamente sentir la atmósfera psicológica. ¿Quién estaba mintiendo? ¿Quién estaba en sufrimiento emocional? ¿Quién mantuvo el resentimiento secreto? Emerson escribió: el estudiante demuestra una capacidad extraordinaria para percibir el contenido oculto en los demás, pero esta facultad parece causar una angustia considerable en lugar de una ventaja. No pudo involucrarse en conversaciones superficiales porque vio a través de cada fachada social. No podía mantener las amistades porque la gente se sentía expuesta e incómoda a su alrededor. No podía mantener trabajos porque su presencia perturbó los acuerdos colectivos inconscientes que mantienen a los grupos trabajando. Emerson se dio cuenta de que no estaba tratando con la patología. Estaba observando lo que sucede cuando la intuición se vuelve demasiado consciente, cuando la percepción se vuelve demasiado diferente para la supervivencia social. Documentó al joven que describía a las personas con precisión aterradora. Habla de otros como si tuviera acceso a sus pensamientos privados y sus motivaciones ocultas. Cuando reviso sus observaciones a través de preguntas cuidadosas, son notablemente precisos. Esto no era psicosis ni delirio. Era una conciencia tan avanzada que se había vuelto socialmente peligrosa. Pero Emerson descubrió algo aún más inquietante, porque la extraordinaria percepción de este estudiante parecía imposible explicar racionalmente. Si ya se ha identificado con esta descripción, deje su similar aquí y suscríbase al canal, porque profundizaremos en este descubrimiento revolucionario de Emerson. Por lo tanto, Emerson comenzó a investigar lo que luego llamaría participación mística, el fenómeno psicológico donde las personas con intuición altamente diferenciada se sobrecargan por el contenido inconsciente de los demás. Emerson escribió en sus anotaciones del periodo: hay aquellos entre nosotros cuyo aparato psíquico está tan finamente sintonizado que absorbe no solo las comunicaciones conscientes, sino toda la atmósfera inconsciente de su entorno. La investigación moderna de la doctora Elaine Aron sobre personas altamente sensibles valida las observaciones iniciales de Emerson. Su investigación muestra que alrededor del 20% de las personas tienen una alta sensibilidad sensorial y emocional. Pero Emerson ha identificado algo más específico dentro de su tipología psicológica, el tipo intuitivo introvertido, que comprende aproximadamente el 1% de la población que no solo se siente profundamente, sino que percibe patrones inconscientes con una claridad aterradora. Emerson señaló que estos individuos tienen lo que llamaron función intuitiva diferenciada. Sus cerebros procesan no solo señales sociales obvias, sino también estados emocionales inconscientes, contenido reprimido y patrones psicológicos que otros no pueden detectar. Ven la depresión detrás de las sonrisas forzadas, sienten desesperación bajo presentaciones seguras, sienten la sombra colectiva que los grupos inconscientemente aceptan ignorar. Emerson escribió: el peligro no reside en la percepción en sí, sino en el aislamiento psíquico que crea. Cuando alguien ve claramente lo que otros no pueden o no quieren ver, se convierte en un espejo que la sociedad no puede soportar mirar. Esto crea lo que Emerson llamó el problema de la función superior, cuando su mayor fuerza se convierte en su mayor carga
porque te separa de la participación colectiva inconsciente. Pero Emerson descubrió que el peligro real no era la percepción en sí, porque las personas con percepción altamente diferenciada claramente ven el contenido inconsciente de los demás. Por lo tanto, se convierten en objetivos de lo que Emerson documentó ampliamente como una proyección de sombra, donde las personas los atacan inconscientemente, reflejando lo que se niegan a reconocer en sí mismas. Emerson escribió en Naturaleza: no hay nada más influencia psicológica en su entorno, y especialmente en sus hijos, que la vida no remunerada de sus padres. Pero descubrió que este principio se extendía a todas las relaciones. Cuando la sombra de alguien se refleja a través de la clara percepción de otra persona, la mente inconsciente tiene dos opciones: integrar la sombra o atacar el espejo. Emerson ha documentado este patrón repetidamente en su trabajo filosófico. La persona que claramente ve es culpable de crear los problemas que solo está observando. Sus alumnos con una intuición diferente experimentaron esto constantemente. Cuando sugirieron suavemente que alguien parecía perturbado, esa persona explotó contra ellos porque es negativa o crea drama. Cuando expresaron preocupación por problemas obvios, fueron acusados de ser críticos o hacer preguntas donde no existía. Emerson se dio cuenta de que esto no era una coincidencia. Fue defensa psicológica. En Autoconfianza, Usham escribió: todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Pero para la mayoría de las personas, es más fácil atacar a la persona que refleja su sombra que examinar lo que se está reflejando. Esto crea lo que Emerson llamó el fenómeno del chivo expiatorio. Las personas altamente perceptivas a menudo se convierten en el problema designado en cada grupo que ingresa. No porque causen problemas, sino porque revelan problemas que ya existen en el inconsciente colectivo. Emerson señaló: el portador de la percepción superior se convierte en el repositorio de todo lo que el grupo no puede reconocer conscientemente sobre sí mismo. Este patrón explica por qué estas personas no solo se sienten incomprendidas, se sienten sistemáticamente atacados por una fuerza que no puede explicar racionalmente. Pero el descubrimiento más inquietante de Emerson aún estaba por llegar. Porque Emerson señaló que la percepción abrumadora se manifestó de manera diferente en diferentes individuos. Por lo tanto, identificó 4 patrones distintos dentro del tipo intravenoso introvertido, cada uno que representa una forma diferente de procesar el contenido inconsciente de los demás. Tipo 1. Lo sentimental intuitivo. Emerson documentó a los estudiantes que combinaron intuición introvertida con una función sentimental diferente. Estas personas no solo ven lo que está sucediendo psicológicamente, sino que se sienten en sus propios cuerpos, absorben las emociones de los demás tan completamente que no pueden distinguir entre sus propios sentimientos y aquellos que han absorbido inconscientemente. Emerson escribió: las vivas intuitivas sentimentales en un estado perpetuo de contagio emocional, experimentando las emociones no vividas de todos en su entorno. Tipo 2. El pensamiento intuitivo. Estos individuos ven patrones psicológicos y predicen resultados de comportamiento con precisión aterradora. Emerson señaló que pudieron predecir fallas en la relación, desastres profesionales y colapsos personales meses antes de que ocurran, no a través del análisis lógico, sino a través del reconocimiento inconsciente de los estándares. Emerson notó: tienen una extraña capacidad para percibir las conclusiones lógicas de los procesos inconscientes que otros aún no pueden ver. Tipo 3. El sensorial intuitivo. Emerson documentó a los estudiantes que podían sentir las manifestaciones físicas de los estados psicológicos en otros, detectando enfermedades antes de que aparecieran los síntomas, sintiendo fatiga antes de que se reconociera o se diera cuenta de la tensión corporal que indicaba la angustia emocional. Emerson escribió: estas personas sirven como sistemas de alerta temprana para enfermedades psicológicas y físicas en su entorno. Tipo 4. El puro intuitivo. El tipo más raro, Emerson encontró intuición introvertida combinada con lo que llamó a diferencia de la función auxiliar. Vieron todo, pero tuvieron dificultades para organizar o expresar sus percepciones de manera consistente. Emerson señaló: viven en un estado perpetuo de sobrecarga, recibiendo grandes cantidades de información inconsciente, sin una estructura psicológica adecuada para procesarla de manera constructiva. Comprender su patrón específico es crucial porque cada tipo requiere diferentes enfoques de lo que Emerson llamó el desafío de integración. Pero primero,
debe entender por qué Emerson consideró este descubrimiento tan peligroso. Porque Emerson observó los efectos devastadores de la percepción diferente en sus alumnos. Por lo tanto, concluyó que ver todo sin integración psicológica adecuada representaba peligros genuinos tanto para el bienestar individual como colectivo. Emerson identificó 3 peligros específicos que hicieron que este descubrimiento fuera tan amenazante. Danger 1. Ruptura del inconsciente colectivo. Emerson escribió, el individuo que percibe con claridad excesiva amenaza los acuerdos colectivos en los que depende la cohesión social. Cuando uno ve a través de las ilusiones compartidas que mantienen unidos a los grupos, los acuerdos desconocidos para ignorar ciertas verdades, se convierte en una fuerza desestabilizadora. Emerson señaló que las organizaciones, las familias y las sociedades trabajan parcialmente a través de acuerdos inconscientes colectivos sobre lo que será y no serán reconocidos. El individuo altamente perceptivo viola inadvertidamente estos acuerdos simplemente existentes auténticamente. Peligro 2. Aislamiento psicológico. Emerson documentó cómo la percepción diferenciada crea lo que llamó el problema de la función superior. Cuando su mayor fuerza psicológica se convierte en la fuente de su mayor sufrimiento. Él escribió, la maldición de la conciencia es que no se puede compartir con aquellos que no lo tienen. El individuo se convierte en una isla de conciencia, en un océano de inconsciencia. Este aislamiento no es solo social, es existencial. Estas personas a menudo informan que se sienten como si estuvieran viviendo en una realidad que no sean todos los que lo rodean. Peligro 3. Disolución de la identidad. Más peligrosamente, Emerson descubrió que las personas que absorben contenido inconsciente de los demás a menudo pierden contacto con su propia personalidad auténtica. Se inundan tanto con material psicológico externo que no pueden distinguir entre su propio mundo interior y lo que están absorbiendo de su entorno. Deje en los comentarios la palabra trascendencia si ha experimentado esta experiencia de absorber las emociones de los demás hasta el punto de no poder distinguir lo que es suyo de lo que no es. Quiero saber cuántos de ustedes se identifican con esta descripción de Emerson. Emerson llamó a esto participación mística, un estado donde las fronteras psicológicas se disuelven y los fusibles individuales con contenido inconsciente colectivo. Él escribió, el peligro no es solo el exilio social, sino la aniquilación psicológica, la pérdida completa de la identidad individual a favor de la posesión colectiva. Esta es la razón por la cual Emerson consideró la integración de una percepción más alta no solo terapéuticamente importante, sino psicológicamente urgente, porque la percepción más alta no integrada representaba tales peligros. Por lo tanto, Emerson desarrolló lo que llamó un proceso de individualización, un enfoque sistemático para mantener la identidad individual mientras desarrolla una relación consciente con el contenido inconsciente. Fase 1. Reconocimiento y diferenciación. Emerson enseñó a sus estudiantes altamente perceptivos a reconocer primero cuando absorbían material psicológico que no era suyo. Lo llamó discriminación consciente, la capacidad de distinguir entre una experiencia interna auténtica y absorbió inconscientemente contenido externo. Emerson escribió, la primera tarea es establecer lo que le pertenece y lo que pertenece a los demás. Sin esta discriminación, no puede haber desarrollo individual. Técnico. Emerson instruyó a los estudiantes a pasar tiempo en soledad completa diariamente, permitiendo que se busque material absorbido para que pudieran reconocer su propia voz psicológica auténtica. Fase 2. Integración de sombras. Emerson descubrió que las personas que ven las sombras de los demás claramente a menudo hacen esto porque no han integrado las suyas. Cuanto más negó su propia capacidad de decepcionar, egoísmo o crueldad, más perturbado verá estas cualidades en los demás. Emerson escribió, todo lo que nos molesta en los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos, pero solo si tenemos el coraje de mirar dentro en lugar de quedarse fuera. La integración de la sombra significa reconocer que contiene toda la calidad humana que observa en los demás. No te convierte en una mala persona, te convierte en una persona completa que puede ver claramente sin juzgar. Fase 3. Participación consciente. La fase final implica lo que Emerson llamó participación consciente en el inconsciente colectivo, la capacidad de involucrarse con el contenido psicológico de los demás sin estar abrumado o perder su identidad individual. Emerson escribió, la persona individualizada puede servir como un puente entre consciente e inconsciente,
ayudando a hacer que el inconsciente consciente en los demás sin sacrificar su propia integridad psicológica. Esto requiere desarrollar lo que Emerson llamó contenedores psicológicos, la capacidad de mantener contenido inconsciente de los demás temporalmente, siempre que sean conscientes de que no son suyos. Porque Emerson se dio cuenta de que la percepción superior o destruye o transforma a los individuos. Por lo tanto, estudió figuras históricas para comprender la diferencia entre la integración exitosa y el colapso psicológico. Caso de Thoreau. Percepción no integrada. Emerson fue profundamente influenciado por la filosofía de Thoreau, pero observó cómo su percepción superior finalmente condujo a un aislamiento psicológico extremo. En Naturaleza, Emerson escribió sobre la capacidad de Thoreau para ver a través de fachadas sociales, religiosas y filosóficas con una claridad devastadora. Sin embargo, Emerson notó que Thoreau nunca aprendió a integrar estas percepciones de manera constructiva. En lugar de usar su percepción al servicio de la curación, la empuña como un arma contra la sociedad. Emerson escribió, Thoreau tenía una percepción extraordinaria de la naturaleza humana, pero permaneció identificada con su función superior en lugar de integrarla en una personalidad equilibrada. Emerson señaló que el aislamiento de Thoreau y el eventual colapso representaban lo que sucede cuando la percepción superior permanece sin integración. El individuo se consume por lo que ve en lugar de transformarse para ello. Caso de Margaret Fuller. Integración exitosa. Emerson estudió ampliamente a la trascendentalista Margaret Fuller, quien consideró un ejemplo de percepción superior exitosa. Fuller tenía lo que Emerson llamó intuición mística, la capacidad de percibir realidades espirituales y psicológicas a las que otros no podían acceder. Pero a diferencia de Thoreau, Fuller canalizó sus percepciones en el servicio compasivo. Emerson escribió, Fuller convirtió su percepción superior en sabiduría de que podía alimentar a los demás sin sobrecargarlos. Ella vio claramente, pero habló de manera que invitó a la comprensión en lugar de la resistencia. Emerson señaló que el éxito de Fuller provino de lo que llamó humildad consciente, el reconocimiento de que la percepción superior es un regalo para compartir sabiamente, no un arma para ser empuñada. El día de la integración de Emerson. Más significativamente, Emerson documentó su propia lucha con una percepción abrumadora durante lo que llamó su confrontación con la naturaleza de 1832 a 1836, registrada en Naturaleza. Emerson escribió, fui amenazado por una crisis espiritual y me salvó solo por mi capacidad de entender lo que me estaba sucediendo a través de mi trabajo con los estudiantes. Su percepción superior del contenido inconsciente, tanto el suyo como los demás, casi lo destruyeron hasta que aprendió a integrar estas experiencias conscientemente. El avance de Emerson se produjo cuando se dio cuenta de que sus percepciones abrumadoras no eran patológicas, sino evolutivas. Representaron la conciencia tratando de evolucionar más allá de las limitaciones colectivas actuales. Esta percepción transformó su enfoque con estudiantes con regalos similares, porque las personas con percepción superior a menudo enfrentan aislamiento. Por lo tanto, Emerson enfatizó la importancia crucial de encontrar lo que él llamó los pocos que entienden, otros capaces de involucrarse con la conciencia diferenciada sin defensivo. Emerson escribió en Autoconfianza, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente es, pero este privilegio no se puede hacer de forma aislada. Requiere testimonio de aquellos capaces de reconocer la autenticidad. Emerson identificó 3 tipos esenciales de relaciones para el individuo altamente perceptivo. Tipo 1. Personas individualizadas. Emerson escribió, la persona individualizada reconoce a otra persona individualizada de inmediato. Existe una calidad de presencia, una autenticidad que no se puede fabricar. Estas conexiones a menudo ocurren instantánea e intensamente. Te reconoces como miembros de lo que Emerson llamó minoría consciente. Estas relaciones son raras pero esenciales para la supervivencia psicológica. Con compañeros individualizados puede ser completamente auténtico, sin temor a abrumadores o amenazarlos. Tipo 2. Los que participan en la individualización. Emerson señaló que participó activamente a las personas en su propio proceso de individualización. Terapia, trabajo interno, práctica espiritual, a menudo puede lidiar con una percepción superior sin defensa. Puede que no los posean ellos mismos, pero entienden su valor. Emerson escribió, aquellos que comenzaron a conocerse pueden ser conocidos por los demás. Tipo 3. Contenedores naturales.
Emerson ha identificado a las personas que, aunque no tienen una percepción superior, tienen lo que llamaron la función de contenedor natural, la capacidad de mantener contenido psicológico sin sentirse abrumado por ella. Pueden ser individuos maduros que han enfrentado desafíos significativos en la vida. El proceso de reconocimiento. Emerson ha desarrollado indicadores específicos para identificar relaciones seguras. Hacen preguntas genuinas sobre sus observaciones en lugar de defenderse inmediatamente contra ellas. Pueden reconocer sus propias contradicciones y limitaciones sin vergüenza. Demuestre lo que Emerson llamó mentalidad psicológica, interés en la realidad interior. Mantienen la estabilidad emocional cuando se enfrentan a verdades incómodas. Muestre una curiosidad genuina sobre la conciencia y el crecimiento. Protocolo de revelación gradual. Emerson enseñó un proceso cuidadoso para revelar habilidades perceptivas. R. Comience con observaciones pequeñas y amables. 2. Tenga en cuenta su patrón de respuesta a la retroalimentación. 3. Evalúe si son defensivos o curiosos. 4. Aumentar gradualmente la profundidad según la capacidad demostrada. 5. Siempre enmarcado las percepciones como ofertas en lugar de pronunciamientos. Emerson enfatizó: el objetivo no es encontrar personas que acepten todo lo que ve, sino encontrar personas que puedan involucrarse con sus percepciones como valiosas contribuciones a la comprensión en lugar de amenazas a su autoimagen. Porque la percepción superior integrada sirve al desarrollo individual y colectivo. Por lo tanto, Emerson vio la individualización exitosa como esencial no solo para el bienestar personal, sino también para la evolución de la conciencia humana misma. Emerson escribió en The Academic American: el individuo siempre ha sido el portador del espíritu vital, el que trae cambios en la sociedad. Él creía que las personas que integran con éxito la percepción superior se convirtieron en lo que él llamó portadores de la cultura, personas que ayudan a la conciencia a evolucionar. Las 4 etapas de transformación. Etapa 1. Reconocimiento sin sobrecarga. La primera transformación ocurre cuando aprendes a reconocer tus habilidades percibidas sin ser aplastado por ellas. Emerson llamó a esto aceptación consciente de la función superior. Emerson escribió: el comienzo de la sabiduría es el reconocimiento de lo que realmente es, no lo que uno quiere ser o temer. Etapa 2. Integración sin aislamiento. La segunda etapa implica aprender a usar su percepción constructiva mientras se mantiene relaciones significativas. Emerson llamó a esto individualización social, para volverse auténticamente usted mismo mientras permanece conectado con los demás. Emerson señaló: la persona individualizada no se retira del mundo, sino que se involucra con él más conscientemente. Etapa 3. Servicio sin sacrificio. La tercera transformación ocurre cuando su percepción se convierte en un regalo que ofrece en lugar de una carga de carga. Emerson llamó a esto participación consciente. Use sus habilidades al servicio de otros sin agotarse. Emerson escribió: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres y luego ofrecer este yo auténtico al servicio del todo. Etapa 4. Legado sin apego. La etapa final implica lo que Emerson llamó función trascendente. Use su percepción para contribuir a la evolución de la conciencia colectiva sin apego a si otros reconocen o aceptan sus contribuciones. Emerson señaló: la persona individualizada trabaja para el futuro, no para el reconocimiento personal en el presente. La integración se convierte en medicina cultural. Emerson creía que las personas que integran con éxito la percepción superior sirven a la función evolutiva vital. Ven lo que la conciencia colectiva aún no está lista para reconocer, ayudando a preparar a la humanidad para los pasos de desarrollo necesarios. Emerson escribió: lo que no se nos lleva a la conciencia nos llega como un destino. Las personas altamente perceptivas que aprenden integración ayudan a que el contenido inconsciente sea consciente antes de que se manifiesten destructivamente en el comportamiento colectivo. Pero Emerson advirtió sobre trampas específicas que pueden descarrilar esta transformación, porque la forma de integrar una percepción más alta contiene peligros específicos. Por lo tanto, Emerson ha documentado las formas más comunes en que las personas cumplen su propio proceso de transformación. Trap 1. La trampa de inflación. Emerson escribió extensamente sobre la inflación psicológica, cuando las personas se identifican con su función superior en lugar de integrarla conscientemente. En Círculos, advirtió:
El peligro es que el ego se identifica con el arquetipo, lo que lleva a una inflación que reduce al individuo de las relaciones humanas. Las personas altamente perceptivas a menudo caen en lo que Emerson llamó complejo profético, creyendo que deberían salvar a todos de la inconsciencia. Esto conduce a la predicción, el juicio y la isolación eventual. Emerson señaló, en el momento en que alguien cree que es un portador de la verdad absoluta, cayó en la trampa de posesión inconsciente por las mismas fuerzas que busca entender. Trap 2. La justificación de la retirada. Emerson documentó casos en los que las personas usaron su mayor percepción para justificar la retirada completa de la sociedad. Se convencieron de que otros estaban demasiado inconscientes para hacer cumplir el compromiso, que Emerson reconoció como superioridad espiritual que disfrazaba la sabiduría. Emerson escribió, la verdadera individualización requiere un compromiso con el mundo inconsciente, no escapo de él. El ermitaño que se retira de la vida no lo ha trascendido, pero fue derrotado por ella. Trap 3. La adicción al ayudante. Emerson señaló que algunos individuos altamente perceptivos son adictos a ser necesarios. Se definen por completo a través de su capacidad para ver y ayudar a otros, perdiendo contacto con su propio desarrollo interno. Emerson advirtió, cuando la percepción se convierte en identidad, la persona desaparece detrás de la función. Esto no es individualización, sino su opuesto, el sacrificio de la personalidad al papel. Trap 4. El retorno de la sobrecarga. Incluso las personas integradas con éxito pueden retroceder durante el estrés, el trauma o las grandes transiciones de la vida. Dejan de mantener fronteras psicológicas y están inundados de contenido inconsciente de los demás nuevamente. Emerson enfatizó, la integración no es un logro permanente, sino un proceso dinámico que requiere atención consciente constante. El mantenimiento de la integración. Emerson ha desarrollado prácticas continuas para mantener una integración saludable. Soledad regular para distinguir sus propios contenidos psicológicos del material absorbido. Elección consciente sobre cuándo y con quién involucro habilidades perceptivas. Trabajo en la sombra continua para evitar la proyección de su propio contenido inconsciente. Conexión con otros capaces de proporcionar realidad y verificación de apoyo. Expresión creativa como salida para una entrada perceptiva abrumadora. Emerson escribió, la persona integrada no alcanza la perfección, sino que aprende a bailar conscientemente con su propia complejidad psicológica. Si este contenido tiene sentido para usted, asegúrese de suscribirse al canal, guarde este video para ver nuevamente desde aquí 7 días. Capturará ideas que ha perdido hoy y lo compartirá con alguien que necesita entender que no es defectuoso ver más allá de lo ordinario. Porque Emerson entendió la percepción superior dentro del contexto del desarrollo psicológico colectivo. Por lo tanto, vio a los individuos altamente perceptivos como una función evolutiva esencial para la conciencia humana. En The Transcendentalist, escribió Emerson, el individuo siempre ha sido el portador del espíritu vivo, el que trae cambios en la sociedad. Él creía que las personas con percepción superior sirven como lo que él llamó pioneros de la conciencia, individuos cuyo desarrollo psicológico precede a la preparación colectiva. El patrón histórico. Emerson señaló que a lo largo de la historia, las personas con percepción superior a menudo aparecían antes de que la conciencia colectiva estuviera lista para integrar sus percepciones. Sirvieron como exploradores avanzados a los territorios psicológicos que la humanidad eventualmente necesitaría explorar. Emerson escribió, lo que aparece en el individuo primero como una percepción psicológica, se manifiesta en el colectivo como una transformación cultural. El individuo sirve como un laboratorio para experimentos de conciencia que eventualmente beneficiarán al todo. Manifestaciones modernas. Emerson creía que en la era moderna, las personas altamente perceptivas podrían estar sintiendo patrones psicológicos que explican el comportamiento colectivo, la insostenibilidad ambiental y social, antes de convertirse en posibilidades obvias y espirituales, además de las estructuras religiosas actuales. Implicaciones tecnológicas que otros no consideraron. Contenido de la sombra colectiva que necesitan integración consciente. Percepción de Emerson. El individuo sensible siente problemas colectivos primero y más intensamente. Sus síntomas personales a menudo reflejan lo que toda la cultura debe abordar. El servicio sin martirio. La percepción crucial de Emerson era que La percepción crucial de Emerson era que la percepción superior sirve una mejor evolución cuando conscientemente integrada
en lugar de sufrir inconscientemente. En Representantes de la Humanidad, escribió, el individuo que transforma su percepción superior en un servicio consciente, no solo salva del aislamiento, sino que se convierte en un canal a través del cual la conciencia colectiva puede evolucionar naturalmente. Emerson descubrió que cuando las personas altamente perceptivas aprenden a integrar sus habilidades sin martirizar, sucede algo extraordinario. Se convierten en lo que llamaron puentes vivos entre lo que es la humanidad y lo que puede convertirse. Pero esto requiere aprender la diferencia crucial entre el sacrificio y el servicio. El sacrificio surge de la identificación con sufrimiento. Veo demasiado, así que debo llevar el peso de todos. El servicio proviene de la integración consciente. Veo claramente, por lo que puedo ofrecer esta claridad donde sea útil. Emerson señaló, el mártir cree que debe sufrir para servir. El individuo integrado entiende que debe ser completo para servir de manera efectiva. La diferencia es profunda. El mártir se agota porque absorbe todo y demanda solo. La persona integrada mantiene las fronteras conscientes, ofreciendo percepción sin asumir la responsabilidad de los resultados. El protocolo del servicio consciente. Emerson desarrolló pautas específicas para transformar una mayor percepción en una contribución constructiva. Primero, ofrece observaciones como regalos, no como obligaciones. Cuando veas algo que puede ayudar a alguien, compartirlo como una posibilidad, no como una verdad absoluta que deben aceptar. Segundo, mantenga el desapego de los resultados. Su responsabilidad es percibir y compartir cuando sea apropiado. Su responsabilidad es decidir qué hacer con esta información. Tercero, cultive lo que Emerson llamó compasión separada. Tenga cuidado profundamente sin perderse en la atención. Emerson escribió, la persona integrada ama sin ahogarse en el amor, ve sin cegarse con lo que ve, sirve sin esclavizar al servicio. Emerson descubrió que hay un nivel final de integración donde una percepción más alta se convierte en algo que trasciende tanto el aislamiento como la sobrecarga. Lo llamó participación trascendente, donde se vuelve simultáneamente completamente individual y completamente conectado. En Círculos, describió, el individuo que alcanza la integración definitiva ya no siente conflicto entre su percepción superior y su humanidad. Se fusionan en una expresión de conciencia unificada. Esta fase ocurre cuando dejas de ver tu percepción como separación y comienza a verla como un puente. Ya no eres el que ve demasiado. Usted es quien claramente ve y puede ayudar a otros a ver también en su ritmo. Los signos de integración definitiva incluyen paz genuina con su naturaleza perceptiva. Dejas de querer ser normal, porque entiendes que la normalidad es una ilusión estadística. Capacidad para estar en cualquier entorno sin perder su identidad o absorber todo inconscientemente. Capacidad natural para calibrar cuánto compartir con cada persona en función de su capacidad para recibir. Falta de urgencia para hacer que otros se despierten. Confía en los ritmos de desarrollo natural. Alegría genuina en su singularidad sin arrogancia o aislamiento. Emerson señaló, la persona que alcanza la integración definitiva se convierte en un espejo claro que refleja la verdad sin distorsión y luz sin ceguera. Si siente una transformación real solo escuchando estas palabras, deje un comentario con integración. Me ayuda a saber que este contenido realmente está llegando a las personas adecuadas. 3 años después de documentar por primera vez el caso del joven estudiante con percepción intuitiva no sean, Emerson registró una transformación extraordinaria. En sus notas de 1839, escribió, el joven que una vez llegó a mí en un estado de angustia psicológica debido a su abrumadora percepción, hoy volvió como un ejemplo vivo de individualización exitosa. Lo que había cambiado no eran las habilidades perceptivas del alumno, permanecieron lo más agudo lo antes posible. Lo que se había transformado era su relación con estas habilidades. Emerson documentó, ya no se siente abrumado por lo que ven los demás porque ha aprendido a verse a sí mismo con la misma claridad. Ya no se siente aislado por su percepción porque encontró formas de compartirla que invita a la conexión en lugar de crear resistencia. El estudiante había aprendido lo que Emerson llamó la alquimia de la percepción superior, transformando lo que una vez fue una carga en un regalo, aislamiento en individualidad auténtica, sobrecarga consciente. Más significativamente, el estudiante se había convertido en lo que Emerson llamó magnetizador positivo, alguien cuya presencia aumenta efectivamente el nivel de conciencia de los demás a través del ejemplo, no predicando.
Emerson señaló, cuando alguien realmente integra su percepción superior, ya no tiene que explicar o defender sus percepciones. Su vida integrada se convierte en la demostración más convincente de que es posible ver claramente y aún vivir con alegría. El estudiante había aprendido la verdad más importante de todas. Su percepción superior no era defectuosa para ser corregida, sino evolución para integrarse. Emerson concluyó sus estudios sobre una percepción más alta con un descubrimiento que consideró revolucionario. Lo que la sociedad ve como un defecto, a menudo representa el avance evolutivo. En Autoconfianza, escribió, lo que te hace diferente puede ser exactamente lo que el mundo más necesita, pero aún no sabes que lo necesita. Las personas con percepción superior no son defectuosas. Son pioneros, no están rotos, están avanzados. No necesita volverse normal, necesitan aprender a integrar conscientemente su singularidad excepcional. Emerson observó un patrón específico. Las personas que inicialmente sufrieron terriblemente debido a una mayor percepción, cuando aprendieron la integración apropiada, se convirtieron en algunas de las personas más realizadas y contribuyentes que conocían. Se convirtieron en terapeutas excepcionales porque podían sentir lo que sus clientes necesitaban para sanar. Artistas extraordinarios porque podrían capturar y expresar verdades que otros acaban de intuir. Líderes visionarios porque podían ver posibilidades que otros no vieron. Inspirando a los maestros porque podían encontrar a cada estudiante exactamente donde estaban psicológicamente. Los padres se sintonizaron excepcionalmente porque pueden percibir y responder a las necesidades reales de sus hijos. Emerson escribió, la sociedad inicialmente rechaza sus elementos más evolucionados, pero finalmente depende de ellos para la orientación cuando esté listo para crecer. Si ha llegado aquí, significa que probablemente reconozca algo sobre usted en este viaje. No eres defectuoso de ver más allá de lo ordinario. No es demasiado sensible, demasiado perceptivo o demasiado consciente. Estás evolutivamente avanzado. Estás sintiendo lo que toda la humanidad necesitará sentir, ver lo que toda la humanidad eventualmente necesitará ver, entendiendo lo que toda la humanidad eventualmente necesitará entender. Su tarea no es volverse menos perceptiva. Su tarea es aprender a integrar su percepción conscientemente para que se convierta en un puente en lugar de barrera, servicio en lugar de sufrimiento, contribución en lugar de aislamiento. Emerson lo dejó en claro. El mundo necesita personas que vean claramente, especialmente ahora, especialmente tú. En el siguiente video, profundicemos profundamente en algo que probablemente haya vivido muchas veces. Cómo identificar y sobrevivir a entornos tóxicos cuando es altamente sensible. Porque personas como usted absorben toxicidad de una manera que otros ni siquiera se dan cuenta, y esto puede ser devastador si no sabe cómo protegerse. Mostraré los últimos descubrimientos sobre neuroplasticidad y alta sensibilidad, los signos de entornos que literalmente agotan su energía vital, y un protocolo específico para protegerse sin aislarse. Suscríbase al canal ahora y active la campana. Este próximo video puede guardar literalmente su salud mental. Deje en los comentarios protección si desea asegurarse de que no perderá esta continuación esencial. Y recuerde, no tienes que llevar el mundo a tu espalda para contribuir a él. A veces, la mayor contribución es simplemente ser auténticamente quien eres. Percepción superior y todo. Emerson tenía razón. Estar tú mismo en un mundo que constantemente trata de hacerte algo más es el mayor logro, especialmente cuando ves más allá de lo ordinario. Hasta el siguiente video.